Borges y su contexto. El joven que soñó una ciudad infinita. Cada vez que intento hablar de Borges, me siento como aquel narrador del Ale. Al mirar dentro de la esfera de luz veía todo, absolutamente todo, en un solo punto. Borges es un Ale literario, imposible de abarcar en su totalidad, pero irresistible en su magnetismo. Por eso quiero empezar desde el principio, con el joven Jorge Luis, en una Buenos Aires que todavía era una cruce de tranvías, conventillos y cuchilleros. Me gusta pensar que la infancia de Borges ya estaba marcada por el exceso de libros. Mientras otros niños coleccionaban figuritas o trompos, él coleccionaba traducciones de clásicos ingleses en la biblioteca de su padre. En sus memorias contó que aprendió a leer primero en inglés que en español. Imaginen eso, un niño en Palermo, principios del siglo XX, que primero dice sword antes que espada. Ya desde ahí Borges parecía destinado a convertirse en un escritor, siempre traduciendo, siempre moviéndose entre lenguas. Y es que Borges fue, antes que nada, un hombre de bibliotecas. Yo siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, escribió. En mi caso, confieso que si ese paraíso existe, seguramente huele a polvo y humedad, y alguien siempre está hablando demasiado fuerte en la sala de lectura. Pero Borges lo pensaba en serio. Para él, la biblioteca no era solo un depósito de libros, era un universo paralelo donde todas las historias eran posibles. Borges nació en 1899, casi al filo de un siglo nuevo. Su padre, Jorge Guillermo Borges, era un intelectual liberal, profesor y traductor de inglés. Su madre, Leonora Acevedo, era una mujer de carácter fuerte que acompañaría a su hijo hasta muy entrada la vejez. Si me permiten la broma, Borges tuvo siempre una madre tan presente que uno podría decir que fue su secretaria personal, su agente de prensa y su fan club oficial. La familia vivía en un ambiente bilingüe y esa doble pertenencia marcó su estilo. Mientras la Argentina de la época estaba atrapada entre el criollismo y la modernidad europea, Borges ya habitaba ambos mundos. Podía hablar del compadrito del Palermo y en la misma frase de un héroe nórdico. Esa mezcla que podría parecer esquizofrénica se convirtió en la marca distintiva de su obra. En 1914, la familia Borges viajó a Europa y como si fuera una novela escrita por el destino, justo estalló la Primera Guerra Mundial. El joven Jorge quedó atrapado en Ginebra, donde estudió en el colegio y entró en contacto con literaturas que jamás hubiera leído en Buenos Aires. Pienso en esa imagen, un adolescente tímido, de anteojos gruesos, en medio de la Europa convulsionada, descubriendo a Schopenhauer y a los poetas simbolistas. La guerra estaba afuera, pero su batalla era otra, la del lenguaje, la de las ideas. Ahí aprendió alemán, francés, latín. Para mí es como imaginar a un chico de secundaria que en vez de jugar videojuegos pasa la tarde traduciendo a Heine y soñando con laberintos. Cuando la guerra terminó, Borges se trasladó a España, donde conoció a los ultraístas, un grupo de jóvenes poetas de vanguardia. Ahí empezó a escribir manifiestos, a jugar con metáforas audaces, a experimentar con la poesía como si fuera un laboratorio. No era todavía Borges de ficción, pero ya se adivinaba su gusto por lo experimental y su rechazo a lo obvio. En 1921 volvió a Argentina, con apenas 22 años y un aire de revolucionario literario. Buenos Aires lo recibió como un puerto abierto. Tranvías, inmigrantes, tango, conventillos. El joven Borges sintió que la ciudad era su gran tema. Su primer libro, Fervor de Buenos Aires, 1923. Es un mapa poético de calles, patios y plazas. Cuando leo esos poemas siento la voz de alguien que camina sin prisa, anotando mentalmente cada esquina como si fuera un universo. No es todavía el Borges metafísico del Aleph, pero ya está la mirada obsesiva. Cada detalle puede ser símbolo de algo mayor.
En Fervor de Buenos Aires, Borges escribe: en aquel patio, que ya no existe, el tiempo se apacigua de alguna manera. Esa frase contiene todo lo que vendrá después: el tiempo, la nostalgia, la pérdida y la idea de que los lugares guardan memorias invisibles. La juventud borgiana está marcada por lecturas filosóficas intensas. El Schopenhauer fue central. La idea de que el mundo es una representación subjetiva resonó con fuerza en su mente. Cuando Borges escribe sobre espejos o sueños, está dialogando con ese pensamiento. ¿Y si lo real es solo un reflejo de la mente? También Berkeley, el filósofo irlandés que sostenía que ser es ser percibido. Borges lo cita en Cuentos y Ensayos como un mago que cuestiona la realidad misma. Si el mundo existe solo cuando alguien lo percibe, ¿qué pasa con lo que no vemos? ¿Desaparece? De adolescente yo pensaba algo parecido, aunque menos elegante. Si no miro la heladera, la pizza que guardé sigue existiendo. Borges me hubiera respondido con una sonrisa: sí, pero solo porque la recuerdas y porque la memoria también es una forma de percepción. El joven Borges, en su etapa ultraísta, buscaba dinamitar las formas tradicionales. El ultraísmo proponía metáforas concentradas, imágenes potentes, rechazo a lo ornamental. En Luna de Enfrente, en 1925, y en Cuaderno San Martín, 1929, se nota ese deseo de condensar el universo en frases breves. Es curioso, Borges empezó como poeta puro, antes que como narrador. Durante mucho tiempo pensó que sería recordado por sus versos, no por sus cuentos. De hecho, ya viejo, insistía en que sus poemas eran lo más íntimo de su obra. Pero la posteridad eligió otra cosa, lo convirtió en cuentista universal. Uno de los aportes más fascinantes de sus primeros libros es la manera en que Borges mitologiza Buenos Aires. Sus calles, sus arrabales, sus compadritos se vuelven arquetipos. Para él, Palermo no es un barrio cualquiera, es un universo con cuchilleros que son héroes homéricos disfrazados. En Evaristo Carriego, 1930, un libro híbrido entre ensayo y biografía, Borges transforma a un poeta menor en símbolo del barrio. Me encanta ese gesto, convertir lo pequeño en épico. Es como si yo escribiera una epopeya sobre el kiosquero de la esquina porque siempre me fía a los cigarrillos. Borges tenía esa capacidad de encontrar grandeza en lo mínimo. En los años 30, Borges empezó a publicar ensayos en revistas. Y ahí aparece el pensador agudo, el que reflexiona sobre el idioma, sobre la tradición literaria, sobre la metafísica. Textos como El idioma de los argentinos, 1928, muestran su capacidad de combinar erudición con ironía. Un ejemplo delicioso en ese ensayo afirma que el idioma no es prioridad de la Real Academia, sino de quienes lo hablan. Una idea revolucionaria en un tiempo donde las instituciones querían fijar el lenguaje como si fuera una mariposa clavada en un museo. En 1938, un accidente cambió su vida. Se golpeó la cabeza contra una ventana y casi muere por una septicemia. Durante su recuperación, temió perder la lucidez. En ese momento escribió Pierre Menard, autor del Quijote, uno de los cuentos más brillantes de la literatura. La paradoja, un escritor que decide escribir palabra por palabra el Quijote, pero en el siglo XX, logrando así un texto distinto aunque idéntico. Ese cuento marca el nacimiento de Borges, narrador que conocemos, y la enfermedad le mostró que su destino no era solo la poesía, debía crear ficciones que fueran ensayos disfrazados. La ceguera, que avanzó con los años, lo convirtió en un escritor oral. Dictaba sus textos, los memorizaba, los recitaba. Alguna vez dijo: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. Me dio a la vez los libros y la noche. En este primer recorrido he querido mostrar al Borges joven, el que absorbió lenguas, filosofías, ciudades, y el que sin saberlo
Ya estaba gastando el laberinto que luego recorreríamos todos. Borges fue siempre un exiliado, un niño argentino que leía en inglés, un adolescente que vivió en Europa, un poeta que nunca encajó del todo en las vanguardias. Esa condición de extranjero permanente se volvió su sello. En sus primeros libros y ensayos ya se adivinan los temas que lo obsesionarían toda la vida: el tiempo, la memoria, la identidad, el infinito. Como quien prepara un tablero de ajedrez, Borges colocó las piezas en su lugar. Lo que vendrá en los bloques siguientes será la partida, los cuentos, los laberintos, los espejos.